y de comprometer a una empresa que tiene un capital tan pobre para una obra tan grande. Eso demuestra, pues, signos de debilidad en el contrato y del poco cuidado en la fiscalización que se realiza para poder firmarlo. Ahora, Presidenta, o sea, la señora Segarra evidentemente trabajó para OAS, que es la que se llevó la concesión y hoy día la ha vendido y la municipalidad se enteró de la venta de OAS, de LANSAC, el cambio de dueños, de los 3 cambios de dueños o 2 cambios de dueños que han habido. ¿Se ha enterado, se ha pronunciado en algún momento dado o no se enteró? No sé si podría contestar. ¿Se enteró, no se enteró, sabía, no sabía? ¿Qué cosa pasó allí? ¿Qué se le dijo o qué explicación hubo? ¿O ella estaba ya presente, se había retirado? ¿Qué cosa sabía? Por su intermedio, Presidenta. Solo una pequeña aclaración al congresista, una precisión más que aclaración, congresista, es que al momento de firmar el contrato de concesión de la Municipalidad de Lima con la AMSA, cuando el dueño era 99% OAS, el capital social no era ese, era otro, era mucho más. Yo lo que voy a hacer, no tengo aquel contrato porque se lo voy a hacer llegar esta tarde, la hoja de la verificación, hay un notario en el acto público y se verifican determinados actos como la carta fianza, el monto del capital social con el que debía contar al momento de la firma. Se lo voy a hacer llegar esta tarde, congresista. Respecto a la segunda pregunta de los cambios de concesionario, le voy a comentar una anécdota. Cuando yo estuve en la gerencia de promoción hasta octubre de 2010, el contrato como estaba establecido señalaba que el socio estratégico es el que vino, tocó la puerta, calificó con la espalda financiera y la experiencia, debe quedar anclado hasta la finalización de las obras. Vale decir, sin permiso, comunicando con el procedimiento que establecía el contrato, se podía vender hasta el 75%, pero el 25% debía mantenerlo siempre OAS. Más allá que sea OAS la empresa que sea, en este tipo de contratos es lo que se estila. Y recuerdo que cuando yo estaba todavía, me pidieron, no puedo decirle si fue por escrito también, si hay alguna petición por escrito, poder que se les libere y puedan vender el 100% de la concesión. Y recuerdo claramente, porque de ninguna manera, porque es una condición esencial del contrato. No, ustedes tocaron la puerta, ustedes se quedan hasta que las obras estén terminadas. Luego, y ahí viene también en la adenda, y es lo que yo decía hace un momento que pidan el libro de matrícula de acciones del AMSAC, en la adenda 1 señalan que liberan y relevan de esa obligación, la cambian. Dicen que sí se podrá vender el 100% de las acciones, o sea, ya no lo anclan al socio estratégico, que era OAS. Entonces, se permite que se venda. Ojo, el acta de acuerdo fue en mayo, mayo 2011. La adenda 1 es febrero 2013. Y el cambio de accionista para que se vuelva 100% Inbepar, ya no OAS, yo tengo ese dato, habría que verificarlo con el libro matrícula de acciones, es el 2012. Antes de que se modifique la adenda. O sea, usted quiere decir que antes de que se modifique la adenda, se vende la empresa 100% cuando solamente se podía vender el 75%. Exactamente. Usted ha dicho eso. Ya. ¿Y eso fue con el visto bueno de la municipalidad o no? No le podría decir porque... ¿No hubo comunicación en la municipalidad? Yo no estaba en la municipalidad, habría que ver en los registros... ¿Y quién era el alcalde en ese momento ya? 2012 era la señora Susana Viera. Ya. Y ese dinero, bueno, ¿se vendió? ¿Cómo se pagó? ¿El contrato está en la municipalidad? ¿Debería estar en la municipalidad? ¿El contrato de transferencia? ¿Se pagó impuesto a la renta? En fin, opinó Citran, opinó el SNIP, opinó el Ministerio de Transportes, opinó el Ministerio de Economía, opinó la Contraloría. ¿Quiénes opinaron? No tengo esa información, pero le comento que el supervisor en el caso de las concesiones de la Municipalidad de Lima es el Invermet, no es Ocitran. Y en todo sí, lo sé. Sí, cuando ha habido un cambio... Grave error. Cuando ha habido un cambio formal de socio estratégico, se debe comunicar, ¿no? Debe obrar alguna información, me imagino. Señora Presidenta, yo creo que tenemos que a la gente de Invermet invitarla acá, que diga a ver qué cosa vieron y qué cosa no vieron. Y a la SUNAT también, y al Ministerio de Transporte, el Ministerio de
de Economía para que nos digan si se pagó, qué impuesto se pagó, porque hay utilidades. 30% de utilidades que han debido pagar, o 29%, 28% en ese momento, porque invertir 500 millones, vender en 1.500, bueno, pues hay una utilidad de 1.000 millones que debe haber pagado 300 millones de impuestos, calculo yo, para empezar, porque esas son utilidades, ¿no? Son utilidades. Entonces, y esta OAS ya se ha ido del Perú, y parecería que no ha dejado nada como para poderle cobrar algo después. Bien. Sí, congresista García Belaúnde, vamos a tomar nota en este momento del pedido que está haciendo. Al mismo tiempo también vamos a solicitar el contrato de servicios. Los dos, el de Inverpar primero y después el de Vince actual. Sí, del proyecto Costa Verde vamos a pedir todas las facturas emitidas por este contrato, porque hay la necesidad de ahondar en esta investigación, efectivamente, como se está diciendo. Sin embargo, formalmente dejamos constancia de que todos estos actos se van a realizar. Bien, en la tercera gestión de Castañeda, en 2015, se incluían obras de la municipalidad para ejecutar los Juegos Panamericanos. La señora Segarra también fue asesora de OAS en ese momento, conversó con Leao Piñeiro, porque hay datos que dicen que así fue. ¿Qué nos puede decir? Señora Segarra. Mi contrato de asesoría con OAS, congresista, por su intermedio, presidenta, fue para evaluar, para estructurar una iniciativa privada para la Costa Verde. ¿No fue también para los Panamericanos? Mi contrato no fue para los Panamericanos. ¿Y no le parece tráfico de influencias, habiendo sido parte de la municipalidad, habiendo participado directa o indirectamente en la concesión a OAS o a LANSAC, a OAS, que es lo mismo, eran empresas adosadas, una a otra, 99% era propietaria OAS de LANSAC? ¿No le parece una falta de ética profesional haber luego asesorado a OAS, habiendo usted participado en la concesión a OAS antes? A ver, congresista, agradezco su pregunta. Después de 4 años que yo fui funcionaria pública y dedicándome a la práctica profesional privada en este tipo de proyectos básicamente, que es a lo que me dedico, a estructurar APPs, iniciativas privadas, obras por impuestos y temas urbanísticos, es que asesoré a OAS, pero si se me permite el tiempo voy a contar la anécdota. Yo hace muchos años tenía ganas de hacer un tema en Costa Verde por el tema de las plusvalías urbanas. No sé si esto debo decirlo o no, pero en la ciudad deben cambiar muchas cosas, ¿no? No puede ser que uno acceda a un cambio de zonificación de un lote porque es conocido de alguien, ¿no? De un regidor, sino que las ciudades se deben planificar y se deben agarrar zonas grandes y decir, acá se va a subir la altura o se va a cambiar el uso, pero para eso se tienen que hacer estas obras de infraestructura primero, con la plata de la plusvalía, el mayor valor de los terrenos. Entonces, con ese concepto, con unos arquitectos amigos de Barcelona, se me ocurrió esa idea de un proyecto en Costa Verde para acercar la playa y que Lima no esté a espaldas del mar. Los arquitectos me pidieron que por favor les dé la opción que sean ellos los que traigan un inversionista. Y les dije que ya, en Barcelona, esperando que sean europeos, españoles por lo menos. Y es a través, respondiendo a su pregunta, congresista, que este estudio de arquitectos de Barcelona me dice, ya tengo el inversionista. Y el inversionista me dice, es OAS. Y yo le dije, no puede ser, ellos hacen carreteras, no proyectos, operaciones urbanas con plusvalías. No, me dice, sí. Y ahí es que vuelvo a encontrarme con OAS. Cuando nos encontramos, explico el proyecto, me comentaron que era de su interés, que ellos habían desarrollado 2 proyectos así en Brasil, el de Puerto Maravillas, que es una operación urbana bastante grande, en que se pagan obras de la ciudad de infraestructura con la plusvalía urbana, igual en Porto Alegre, con el Estadio Gremio, y así ha sido. Han pasado 4 años, en ese momento, en 2014, congresista, OAS ya no era dueña de la concesionaria, y además en el contrato, como proyecté y lo tienen en la carpeta que les he hecho llegar, puse una cláusula de no asesoría en estos temas. Y mi asesoría fue para el tema de este proyecto, esta idea de proyecto, porque en eso quedó
de Costa Verde, y OAS no es el único cliente que yo he tenido en temas de APP, ¿no? Señora García Belaúnde, si me permite una interrupción, Ya. por favor. Señora Segarra, el contrato de concesión del proyecto de línea amarilla que usted firmó, en el capítulo de relaciones con el socio estratégico, en el inciso 14.11, señala, y le voy a leer textualmente: el socio estratégico podrá transferir su participación mínima antes de la finalización de la etapa de construcción de las obras de la concesión a cualquier persona jurídica y o natural, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos técnicos y financieros indicados para la precalificación conforme a lo señalado en la declaración de interés de la iniciativa privada, siempre que así lo autorice expresamente el concedente. O sea, sí podían vender. Es el contrato de concesión de la línea amarilla, señora. ¿Se lo alcanzo? Por supuesto. Por favor, si me apoyan. No, Inés. Y explíquele, por favor, de qué está hablando. No, no importa, no importa. Parte congresista, y hay uno más. La primera parte del 14.11 señala: la participación mínima es la participación accionaria equivalente al 25% del capital social suscrito y pagado del concesionario, que el socio estratégico deberá poseer y mantener como mínimo dentro de la estructura societaria del concesionario durante la etapa de construcción de la concesión. Y de ahí viene el párrafo que usted ha leído. El socio estratégico, perdón. Sí, en realidad, señora Segarra, lo que queremos dejar constancia es que el contrato dejaba abierta esa posibilidad y ese contrato ha sido suscrito por usted. Sí, por supuesto, y yo estoy explicando por qué es que ante la afirmación suya le tenemos que recordar lo que contiene el contrato que usted ha suscrito.
¿Cuánto es ahora? ¿50 millones hoy día? Sí, señora Segarra. En la adenda 1 se señala también una modificación de ese artículo 1411, ¿no? Sí, tiene dos partes el artículo, que no se podía y que hay una salida acá, pero también lo modificaron en la adenda 1. Yo le puedo hacer llegar en la tarde una explicación de esto, para no seguirlo, pero es válido su punto. Sí, es necesario pero hacer precisiones. Podría leerlo si quiere. Claro, como le comentamos, esta no es una comisión a la que se venga a informar, esta es una comisión que investiga. No, está Por lo perfecto. tanto, tenemos que llegar a determinar sobre todo aquellos puntos que son sensibles, y esta precisión se la hemos hecho ante una afirmación suya. Es correcto, pero también les voy a hacer... Por favor, el micro. Por favor, el micro. Gracias. También les voy a hacer llegar este desarrollo, porque acá en la adenda 1 se modifica esa cláusula también. Pero es como... Está en su derecho. Usted puede hacer llegar la documentación complementaria que considere pertinente. Y de hecho, con la señora secretaria técnica tomamos nota del compromiso que está asumiendo de entregar. Congresista García Belaúnde, le agradezco el tiempo que me ha dado para la interrupción. Presidente, de acuerdo a los compromisos que había, estos señores debían tener una capital de 50 millones de dólares. No lo sé si hasta ahora lo tienen o no. Empezaron con 2.900 soles y debieron llegar a 50 millones de dólares. Pero de acuerdo a la información que acá tenemos, presidente, dentro de las obligaciones del concesionario en el contrato, se habla de que tiene que llegar a la fecha del cierre financiero del contrato, deberá suscribir el capital social mínimo de 50 millones de dólares. Y no hemos encontrado hasta la fecha este compromiso al cierre financiero, Presidenta. Quizás sería bueno pedir informaciones adicionales para poder saber si cumplieron o no. Y, insisto, los que han firmado el contrato son abogados, de un estudio de abogados de Checopar, el señor Morón, por ejemplo, ¿no? Y el otro es un tal Wilfredo Asís Ribeiro. Pero claro, lo que han manejado todos son estudios de abogados, no es, pues, parecería la propia empresa de manera directa. Pero, en fin, aquí está. Bueno, sigamos con la pregunta, presidente. Entonces, luego de la detención en Brasil de Loao Piñeiro, el 14 de noviembre de 2014, ¿cuál fue el papel de la doctora Segarra con los directivos de OAS? ¿Continuó representándolos, trabajando para ellos, negociando el bypass de 28 de julio con Damião Moreno? Las obras se inician ahí en marzo de 2015, o sea, ya estaba preso Leao Piñeiro, preso, convicto y confeso en Brasil, el noviembre del 14, pero en marzo del 15 la doctora Segarra seguía asesorándolos, tratando con ellos y viendo el proyecto del bypass del 28 de julio y haciéndolo esto sin suscribir una adenda exactamente 7 meses después. ¿Qué nos puede decir al respecto, Presidenta, la señora Segarra? Señora Segarra. Por su intermedio, Presidenta, disculpe, congresista, si me podría repetir cuál es la pregunta. A ver, le voy a resumir el caso. ¿Cómo es que en noviembre de 2014 Leao Piñeiro ya era convicto y confeso, detenido en Brasil por corrupto, y la señora Segarra seguía siendo asesora de los corruptos en Lima? Más o menos esa es la pregunta que quiero decirle. ¿Por qué seguían con el tema de la línea amarilla, seguían con el tema del bypass del 28 de julio, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo ella seguía tratando con OAS, o representando a OAS, o defendiendo a OAS, o tramitando cosas de OAS,
si se sabía que en Brasil ya el señor Leao Piñeiro estaba preso por corrupción? Señora Segarra. Por su intermedio, Presidenta. Mi contrato de locación de servicios era con OAS Perú. Terminó el 12 de enero de 2015, a los meses. Yo no tenía un contrato de asesoría personal con este señor. Repito, mi contrato fue con la constructora OAS Sucursal Perú para el proyecto de Costa Verde. Y no como a veces se dice o se confunden los nombres para Línea Amarilla. En los documentos que les he hecho llegar, he puesto una cláusula que puse, ¿no? Que yo no los iba a asesorar en... Señora Presidenta, sí, pues OAS Perú era parte de OAS Brasil y era, no parte, era integrante de la red mafiosa de OAS Brasil. O sea, es una cosa sencilla, claro, es que eso yo no trataba directamente con fulano de tal, no, trataba con OAS Perú, que era lo mismo, o sea, sabiendo la señora Segarra que OAS era una empresa corrupta, corruptora, mafiosa, dueña de una metodología específica para coimear a funcionarios públicos, ella seguía siendo contratada y asumiendo honorarios de una empresa mafiosa para hacer obras en el Perú, obras públicas que afectan al público, no contenidos propios, sino contenidos del Estado. Entonces, esa es la pregunta. Por su intermedio, Presidenta. Sí, señora Segarra. El hecho que yo tenga un contrato que se firmó antes, el 1 de septiembre, con esa empresa, y yo no tenía cómo saber eso que iba a pasar, me vuelve a mí como lo que usted ha dicho, ¿no? O sea, no me convierte en ello. Yo soy una profesional que vive mi trabajo, me dedico a prestar este tipo de servicios y mi contrato terminó en enero y repito, mi contrato ha sido para un proyecto que íbamos a desarrollar y que les he explicado en qué circunstancias vuelvo a verlos, cómo es que los vuelvo a ver y de un proyecto que a mí se me ocurre. Y de ahí ha terminado el contrato en enero. Presidenta, yo le he hecho una pregunta muy clara. OAS era ya una empresa mafiosa. Que el contrato lo firmó antes, yo no dudo de su palabra. Pero que ella se enteró que era mafiosa y ya estaba enganchada con un contrato con ellos, eso también es cierto. Y no hizo nada por romper el contrato con ellos. O sea, ella siguió trabajando por una empresa mafiosa que sabía que coimeaba a funcionarios públicos. Y ella siguió trabajando para ellos. Ahora, ¿puede hacerlo? ¿Hay un contrato? Por supuesto que puede hacerlo. Pero la pregunta no está si podía o no podía hacerlo. La pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Dónde está, en todo caso, su ética profesional? Claro, porque el señor Orellana también necesita abogados. También cualquiera puede ser abogado de Orellana, no está prohibido ser abogado de un gángster. El problema es que pone en tela de juicio pues, la calidad del profesional que sirve a un gángster, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, ella tiene legalmente argumentos importantes, pero el tema no es legal, el tema es moral, Presidenta. Señora Segarra. Por su intermedio, Presidenta. Congresista, repito, cuando terminamos el contrato, terminé a mi solicitud de una carta del contrato con OAS, fue enero. No llegaron a ser 2 meses de la detención de Piñeiro. No teníamos cómo saber todo lo que se sabe ahora en enero. Para recordarlo, habría que buscar los medios y fui yo quien lo terminé. Pero no teníamos cómo saber todo lo que sabemos hoy y con el devenir de toda la avalancha de información que ha venido a posteriori, congresista, es lo que tengo que responderle. Ya bien. El resto... Perfecto. De acuerdo. Acepto su respuesta. Por supuesto que no la comparto, pero la acepto como respuesta. ¿Usted conoció a la señora Cecilia Blume y el señor René Cornejo, que también trataron el tema de OAS? ¿Trabajó con ellos en el mismo defensa de OAS o gestiones de OAS para poder conseguir contratos con la municipalidad?
No le escuché bien la primera parte, No. de Cornejo, nada más. Si coordinó con la señora Cecilia Blume y René Cornejo los aspectos de la concesión de OAS con la municipalidad. Jamás he hablado de este tema con Cecilia Blume. ¿Y con René Cornejo era uno de los asesores de OAS? De OAS, a través de su empresa Delios. Ya, perfecto. Bien. La Municipalidad de Lima ha contratado a abogados para defenderla a usted. Como dije en la última lámina de la presentación que hice respondiendo a los temas que me pidieron que absuelva, tengo dos procesos que conozco hasta la fecha. Uno, por el reportaje de IDL, cuyos honorarios profesionales son íntegramente pagados por mí y tengo recibos de los abogados que me han asesorado hasta la fecha. Y en el caso de la primera Fiscalía Anticorrupción, el 128, que es un proceso por la firma del contrato, acudí al articulado de la ley servil que me faculta que a un funcionario público le asuman la defensa legal, pero todavía no ha sido contratado hasta ahora, han pasado varios meses el abogado, pero tengo la resolución que concede el derecho, pero todavía no se ha firmado, ¿no? Bien, son 72.000 soles que la Municipalidad de Lima va a gastar en su defensa, ¿o es más? Ese es el monto que va a asumir y se firman unos compromisos cuando lo contraten, porque no está contratado, en que yo asumo la obligación de reembolsarlo en el supuesto negado que pierde esos casos. Dígame, ¿y el abogado que lo acompaña también es pagado por la Municipalidad de Lima, que está acá presente y que lo acompaña a esta sesión? ¿Es pagado por la Municipalidad de Lima o es pagado por usted? De repente no me he expresado bien, congresista, por su intermedio, presidenta. Todavía la Municipalidad de Lima no ha contratado al abogado. El procedimiento está en curso desde que lo solicité, el auxilio, lo que concede la ley a los que hemos sido funcionarios públicos, y todavía no contratan al abogado. No ha habido un sol de desembolso. Y repito, en el caso que cuando se dé y en el supuesto negado que yo perdiese, tengo que reembolsar ese monto. Ya, o sea que el abogado que está al lado suyo todavía no ha cobrado nada, digamos, pero podría ser abogado contratado por la municipalidad, no está descartado. Todavía no ha cobrado nada. Bien, entonces, ¿usted trabajó también como consultora ya después, durante la gestión de Castañeda? ¿Trabajó como consultora, aparte de haber sido funcionaria en un determinado momento? En el 2015 se me contrata para hacer un diagnóstico de la ejecución del contrato de Línea Amarilla. ¿Y en esa época, del 2015, ya tenía deudas a la SUNAT como empresa Sosegarra y Asociados? ¿Perdón? En el 2015, cuando fue contratada por la municipalidad, ¿usted registraba ya una deuda tributaria con la SUNAT o no? ¿O la deuda viene después? No recuerdo. Si hay alguna deuda, debe ser una deuda menor de estos últimos meses, ¿no? En ese momento, no. En la SUNAT figura usted, Segarra y Asociados CRLL figura con una deuda tributaria. En fin, le paso la voz para que se ponga al día, ¿no? Congresista García Belaunde, ¿le solicita una interrupción la congresista Espinosa? ¿Sí se la concede? Sí, claro. Sí, congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista García Belaunde. En el 2015 hay un contrato de locación de servicios entre Segarra y Asociados con la Municipalidad de Lima. 2015, del 13 de enero del 2015 al 11 de 9 del 2015. El diagnóstico para la ejecución del proyecto Línea Amarilla, como usted nos ha señalado durante su exposición. El concesionario era LANSAC y el dueño de LANSAC en ese momento es Inbepar. OAS no era el concesionario ni dueño de LANSAC. Era la constructora, congresista, por su intermedio, presidenta. Y ahí la pregunta también, durante la comisión PARI, el señor Villafuerte Quirós, o el señor Villafuerte Quirós, señala que el que genera la iniciativa de Línea Amarilla es OAS.
y además Inverpar es un